Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 7, el renacido y el jesuita. Por supuesto, infiltrado. Pero vamos a ver dónde está basado en esto y para ello vamos a hacer juntos un cuadro comparativo entre dos personajes. El primero está descrito en Isaías capítulo 7, el verso 14, llamado Emanuel. El segundo personaje es Maher Salal Hasbaz, y eso está registrado en Isaías capítulo 8, el versículo 1. Dos personajes. Ahora, vamos a hacer este cuadro comparativo. Número 1, tenemos aquí en la Biblia, Isaías 7, 16. Hace la frase, antes que el niño sepa. Luego tenemos en el otro lado, Isaías 8, 4. Dice, antes de que el niño sepa. En la descripción tanto de Manuel y en la descripción tanto de Maher Salal Hasbaz, que era otro niño, se da esta misma frase. Entonces aquí encuentran una conexión. Ahora veamos número 2. Tenemos en Isaías 7, el verso 16, hablando de Manuel, se le menciona como niño masculino. Y por el otro lado, hablando de Maher Salal Hasbaz, en Isaías 8, el verso 4, habla también de niño, haciendo referencia a este segundo personaje. Entonces, niño por acá y niño por acá, una nueva conexión. Ahora, también tenemos en el número 3 que Emanuel iba a ser una señal. Y eso está en la base aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 7, el versículo 14. Pero también Maher Salal Hasbaz iba a ser una señal. Y eso se puede ver en Isaías capítulo 8, el versículo 18. Entonces, en el análisis final y en síntesis puedo decir que hay una conexión muy íntima entre Emanuel, un niño, y por el otro lado otro niño llamado Maher Salal Hasbaz, que ambos eran una señal. Ahora, un sinónimo para señal es una representación, y una representación es un símbolo. Por lo tanto, tanto Emanuel como Maher Salal Hasbaz eran un símbolo, una señal, una representación. Entonces, como ya hemos dejado claro que estos dos personajes son un símbolo, significa entonces que Emanuel representa a un tipo de personas y Maher Salal Hasbaz representa a otro tipo de personas. Ahora, entremos de lleno a nuestro análisis. Identifiquemos primero quién fue literalmente Emanuel. Y la interpretación lo tenemos aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 1, el versículo 23, hablando de Cristo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Emanuel directamente fue Cristo, pero Cristo se convirtió en una señal, en un símbolo que representa a un cierto tipo de personas. Estamos ahí. Ahora, hablemos sobre Emanuel, es decir, Cristo. Cristo, antes de nacer por la Virgen María o a través de ella y adquirir el título Hijo del Hombre, antes él ya existía, porque es Dios, es un Dios eterno. Por lo tanto, la evidencia de lo que estoy diciendo lo encontramos aquí en la Biblia, en Hebreos, el capítulo 1, del 1 al 2. Muestra la preexistencia de Cristo como Dios, como creador. También San Juan, el capítulo 1, la Biblia, verso 1 al 2, nos muestra también la preexistencia de Cristo, que Él existía antes de nacer a través o por medio de la Virgen María. Ok, entonces significa que cuando Cristo nació por medio de la Virgen María, como lo muestra Mateo capítulo 1, Él nace de nuevo
no fue su primer nacimiento de Cristo, fue un nacimiento de nuevo. Por eso es de que decimos que Cristo, al tener una preexistencia y luego nacer de nuevo a través de la Virgen María, Él representa un tipo de personas que nacen de nuevo. Y hago referencia a lo que Él mismo enseñó. En su tiempo libre, por favor, lea San Juan capítulo 3, donde se describe el nuevo nacimiento. Específicamente yo voy a hacer referencia a San Juan capítulo 3, verso 3, donde Cristo habla del nuevo nacimiento y se lo dice directamente a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Entonces hay un segundo nacimiento. Nicodemo había nacido su primer nacimiento a través de su madre, por decirlo así. Pero tenía que tener un segundo nacimiento que a través del agua, a través del bautismo. Pero hubo un segundo nacimiento. Entonces los renacidos o los que nacen de nuevo, ellos son los que están representados por Cristo como Emmanuel, porque como Emmanuel, Él tiene una preexistencia antes de su nacimiento aquí en la tierra. Entonces, por eso decimos que Emmanuel es un símbolo de los que nacen de nuevo hoy, o los renacidos, hablando en términos espirituales. Uno de esos debiera ser usted, uno de esos debiera ser yo. Ahora veamos el otro lado o la contraparte de los que no nacen de nuevo. En este caso estamos hablando del personaje llamado Maher Salal Hasbaz de Isaías 8, el versículo 1. Este personaje no tuvo una preexistencia, es decir, no tuvo dos nacimientos, solo el nacimiento tradicional, por decirlo así, o el común. Y este personaje representa a aquellos que no nacen de nuevo. Y un ejemplo doblado, por decirlo así, es el que encontramos en la vida de Ismael persiguiendo a Isaac. Y esto está registrado en la Biblia, en Gálatas, el capítulo 4, desde el versículo 22 al 31, donde habla que Ismael era nacido en la carne. Y también habla que Isaac fue nacido según el Espíritu. Entonces tenemos esta contraparte. Tenemos al que nació según la carne y al que nació según el Espíritu. El que nace según la carne es lo mismo que el personaje de nuestro análisis de Isaías 8, versículo 1, Maher Salal Hasbaz, que solamente tuvo un nacimiento, no tuvo una preexistencia, no nació de nuevo. Él representa entonces a aquellos que no nacen de nuevo. También estos que no nacen de nuevo, que no se reforman, que no se arrepienten, estos también están representados por Ismael, nacido según solo la carne, punto. Esta misma verdad la encontramos en Mateo capítulo 13, registrado como la parábola del trigo y la cizaña. Si notan, el trigo el bueno, la cizaña lo malo. Esto siempre es resaltable en la Biblia. Esta verdad es una realidad. Sintetizando entonces, Emmanuel representa a los buenos. Maher Salal Hasbaz representa a los malos. Tenemos también la misma verdad bajo los nombres de Isaac representando a los buenos, Ismael representando a los malos, el trigo representando a los buenos, la cizaña representando a los malos. Solo que en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, se utiliza el término Emmanuel para representar a los que nacen de nuevo, a los arrepentidos, a los que confiesan sus pecados, a los buenos. Y por el otro lado tenemos a Maher Salal Hasbaz, que representa a los no nacidos, a los no reformados, a los no arrepentidos, a los que son pecadores empedernidos. ¿De cuál seguirá siendo usted de aquí en adelante? Espero que tome una buena opción y una buena decisión. Seamos como Emmanuel, nacidos de nuevo, y trabajar para Él. Esto es lo que nos revela Isaías capítulo 7 y el capítulo 8. Pero también podemos
ver esta verdad contemporáneamente bajo otros términos. Y es los verdaderos adventistas del séptimo día, con la reforma pro salud, con la reforma de la vestimenta, que creen en todos los profetas de la Biblia, creen en el espíritu de profecía, todos los libros de Elena de White. Estos son los verdaderos adventistas del séptimo día. Los falsos adventistas hoy les llamamos jesuitas infiltrados. Sí, en estos términos ya modernos. Y lo podemos ver reflejado aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502, hablando de la infiltración jesuita católica en la Iglesia Adventista del séptimo día. Declara: esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Esta santa orden, ¿qué orden es? Es la orden de los jesuitas católicos que se han infiltrado dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día y se hacen pasar como adventistas, pero es lo que se conoce en el libro del conflicto de los siglos como la contrarreforma. Hay una parte dentro del pueblo, adventistas verdaderos, trabajando en favor de la reforma dentro de la iglesia, pero hay una contrarreforma infiltrada llamada jesuitas ahora en nuestra actualidad. Estos dos bandos, por decirlo así, también Elena de White lo presenta bajo estos términos. El libro Testimonios para los Ministros, el capítulo Una Iglesia Viva, la página 46 declara: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿De cuál es usted? ¿De los que están representados por Emmanuel, los nacidos de nuevo? ¿O los que están representados por Maher Salal Hasbaz, el que no nació de nuevo? ¿Está representado usted por los verdaderos adventistas del séptimo día? ¿O está representado usted por los jesuitas infiltrados? Hoy tenemos que tomar decisiones muy serias de vida y de muerte. Le aliento a que pueda compartir esta gran verdad de la Biblia y del espíritu de profecía en todas, sí, escuchó muy bien, en todas sus redes sociales. Y por favor, reaccione dándole me gusta para llegar a más personas. Y ya sabe, su comentario en la sección de abajo. ¿Es usted adventista verdadero o es un jesuita infiltrado? Ahí en los comentarios queremos leer su opinión. Gracias.